El torneo más importante del continente, la Copa América, está a un paso de llegar a su última fase. Mete la pelota para Lucho. Después de unos cuartos de final cargados de emociones y nervios, ya conocemos a las 4 selecciones que buscarán un lugar en la gran final. Para entender cómo cada una ha llegado a esta instancia, repasaremos el camino que ha recorrido y evaluaremos sus posibilidades de avanzar, con el objetivo de predecir qué selecciones llegarán a la final de la Copa América 2024. Nos encontramos en la recta final de este torneo y ya conocemos a las 4 selecciones que siguen en carrera. Después de una infartante tanda de penales ante Ecuador, Argentina mantiene intactas sus esperanzas de defender su actual título de campeón de América, mientras que Canadá acabó con la fe de Venezuela. Colombia hizo los deberes para pasar por encima de Panamá y en el último duelo electrizante Uruguay mediante los penales avanzó a semifinales dejando a Brasil en el camino. Conociendo las 4 selecciones que sobrevivieron, evaluaremos qué selecciones podrían llegar a las semifinales. Antes, vamos a repasar el camino de cada una. Empecemos con la primera semifinalista, Argentina. La escaloneta llegaba como una de las más grandes favoritas. La vigente campeona empezó este camino ante la selección de Canadá. Este fue un partido donde dominó pero no pudo reflejarlo en el marcador durante la primera mitad. Ya en la segunda mitad, Julián Álvarez y Lautaro aseguraron el triunfo en el debut del albiceleste. La segunda fecha tuvo que enfrentar a Chile. Este encuentro lo sufrió más de lo que se preveía. La Roja resistió y complicó el juego argentino hasta que en el 88 otra vez aparecía el Toro para anotar el tanto del triunfo. Con esta victoria, Argentina aseguraba el pase a la siguiente fase. En la última fecha de la fase de grupos, sin Messi y con una alineación alternativa, enfrentó a la selección peruana. Durante la primera parte se mantuvo la igualdad. En la segunda mitad, Lautaro apareció para poner el primero y luego el segundo. Perú se despedía del torneo y la escaloneta conseguía puntaje perfecto para clasificar como primera de grupo. Ya en los cuartos de final, enfrentó a la selección ecuatoriana. El encuentro empezó muy parejo. Ecuador planteó un juego intenso y físico. Esto le permitió llegar al arco argentino, pero el Dibu estuvo para detener hasta 2 disparos con destino de gol. En el minuto 35, un tiro de esquina fue aprovechado por Licha Martínez para anotar el primero de un cabezazo. El segundo tiempo Argentina trató de cuidar el resultado, con un Messi totalmente apagado. Una selección ecuatoriana arriesgando encontró la oportunidad de igualar mediante un penal que finalmente Ener Valencia fallaría, pero el intento de Ecuador y el juego conservador de Argentina permitió que en el 90+1 Ecuador igualara el marcador. El partido terminaba y sin tiempos suplementarios el vencedor se definía por la tanda de penales. El primer tiro argentino sería fallado por Messi y cuando los fantasmas de 2016 rondaban en la cabeza del 10 argentino, la figura del Dibu emergió para atajar 2 disparos. Julián Álvarez marcaría, al igual que McAllister y Montiel. En Ecuador también acertaron los siguientes 2 disparos, llevando la tanda de penales al quinto tiro, con Argentina en ventaja. Dependían de sí mismos. Nicolás Otamendi tomó el balón y no falló. Argentina, después de un encuentro muy discreto y mostrando una versión pobre, avanzaba a semifinales gracias a las manos salvadoras del gran Dibu Martínez. Más tarde, Canadá hacía historia. El equipo norteamericano debutante en este torneo comenzó su camino en el grupo A. Su primer encuentro ante Argentina fue una prueba de fuego en la cual cayeron 2-0. Pero que al parecer les sirvió para afrontar el resto de los partidos. En su segundo partido ante Perú no hubo un claro dominador, pero tras la expulsión de Araujo, Canadá supo aprovechar la ventaja y encontró el único tanto que les daba los 3 puntos. Ya en la última fecha se enfrentaron a Chile en un partido muy igualado con pocas ocasiones para ambos, terminando este encuentro sin goles. La tabla final ubicaba a los canadienses como segundo del grupo A, posición que les permitía avanzar a los cuartos de final. Ya en cuartos, su rival fue la Vinotinto, que llegaba como primera del grupo B, habiendo hecho una buena fase de grupos y partiendo como favorita ante Canadá. El encuentro comenzaba y lo que parecía ser un partido sin muchas emociones tuvo un inicio electrizante e intenso. En el minuto 13, Schaffelburg abría el marcador para los norteamericanos. Tras este gol, Venezuela se lanzó en busca del empate, descuidando su defensa, lo que permitió a Romo realizar importantes atajadas para evitar el segundo tanto de Canadá. El partido
era una verdadera batalla y en el 64, de más de 30 metros, Salomón Rondón anotaba un golazo para que Venezuela igualara el marcador. Terminaban los 90 minutos y este encuentro también se definía por la vía de los penales. Ambos equipos fallaron 2 ocasiones y anotaron las otras 2, dejando todo en manos del último disparo. Wilker Ángel de Venezuela no logró anotar, mientras que Ismael Koné marcó el tanto definitivo que permitía a la revelación del torneo, Canadá, avanzar a las semifinales de la Copa América. Vamos con el tercer semifinalista, la selección colombiana. El debut de la selección cafetera fue ante Paraguay. Durante el primer tiempo pudieron dominar el encuentro reflejándolo con 2 tantos. La segunda mitad, cuando la victoria parecía asegurada, los guaraní sorprendieron mostrando actitud, llegando a descontar y terminando el encuentro con una selección colombiana metida en su área y defendiendo el resultado. La segunda fecha, ante Costa Rica, Colombia demostró todo su poderío, pasando por encima de una débil selección tica. Los goles llegaron mediante Luis Díaz, Sánchez y Córdoba. Con este triunfo sacaba el boleto a los cuartos de final. En la última fecha enfrentó a Brasil. Este fue un partido que definía el primer lugar del grupo. La canariña se pondría en ventaja tras un gol de Rafinha mediante un tiro libre. Pero el equipo cafetero, con muchas ganas y rebeldía, logró igualar el marcador en el final del primer tiempo. Ya en la segunda parte, ambos se mostrarían más cuidadosos con algunas ocasiones de peligro para cada una, pero el marcador no se movería más. Colombia conseguía un empate valioso que la colocaba líder del grupo D, mientras que Brasil se quedaba en el segundo lugar. En los cuartos de final, Colombia enfrentó al segundo del grupo C, sus vecinos, la selección panameña. El partido empezó con una Colombia agresiva, de manera contundente, y a los 15 minutos ya se ponía en ventaja con un gol de Córdoba y otro del gran James Rodríguez a través de un penal. Este golpe temprano sirvió para que Panamá cambiara de actitud, y cuando los canaleros parecían estar cerca del descuento, Luis Díaz apareció en el 41 para anotar el tercero. Con este triunfo parcial, los de Néstor Lorenzo liquidaban el partido. En el segundo tiempo, Colombia volvió a anotar 2 tantos más para ampliar la diferencia. La selección cafetera avanzaba a las semifinales y esperaba rival. El siguiente semifinalista es Uruguay. La selección charrúa empezó su camino en el grupo C. El primer encuentro enfrentó a la selección panameña. Durante los 90 minutos Uruguay mostró superioridad, y aunque los canaleros mostraron agresividad por momentos, la celeste supo dominar el partido. El marcador final fue de 3-1. La segunda fecha enfrentó a la verde, a Bolivia. En este encuentro Marcelo Bielsa alineó a sus máximas figuras para asegurar el pase a cuartos. El encuentro terminó con un resultado abultado, aplastando a una sumisa Bolivia. El marcador reflejaba el dominio total de la celeste. En la tercera jornada, los de Bielsa se midieron a los anfitriones en un partido muy intenso y lleno de fricción, cortado constantemente por las faltas. Los anfitriones necesitaban el triunfo para avanzar, pero Uruguay mostró su jerarquía al anotar y mantener el resultado hasta el final. El marcador final fue de 1-0, lo que significó la despedida del torneo para los anfitriones y la clasificación de Uruguay a los cuartos de final, donde se enfrentarían a la selección brasileña. El último partido de cuartos de final fue un partido de alto voltaje, físico, con una atmósfera tensa, picante, con mucha historia detrás, con un Brasil que arrastraba malos resultados y una selección uruguaya que llegaba después de hacer una fase de grupos perfecta. Los primeros 45 fueron de mucha intensidad, un partido donde hubo más patadas que una clase de karate, porque ambos cuadros salieron con mucha agresividad, cortando el juego cada 2 minutos, con ocasiones claras, pero no pudieron convertir, y el primer tiempo terminaba sin goles. El segundo tiempo fue una réplica de lo mismo, aunque Brasil poco a poco iba encontrando la forma de acercarse al arco charrúa. En el minuto 74, Nández comete una falta muy peligrosa que pudo lesionar de gravedad a Rodrigo. Tras esta roja, el guión del partido cambió totalmente. Brasil se instalaba en el área uruguaya, pero el muro celeste fue imposible de romper, llevando el partido a los penales. Marquinhos y Douglas fallarían por Brasil, mientras que en Uruguay el único que fallaría sería Josema Jiménez. Esta tanda llegaba al quinto lanzamiento con una ventaja para Uruguay. El lanzador fue Ugarte. No fallaría y tras anotar, Uruguay celebraba el pase a semifinales, mientras que una desconocida Brasil sumaba otra derrota para incrementar aún más la crisis que viene arrastrando desde el Mundial de Qatar, cuando también cayeron en penales ante Croacia. Ahora, conociendo a las 4 mejores selecciones que llegaron hasta este punto del camino, 1 de CONCACAF y 3 de CONMEBOL, tenemos las semifinales definidas: Argentina versus la revelación del torneo, Canadá, y Uruguay versus Colombia. Estas 4 pelearán para dar el siguiente paso que los lleve a jugar la final, la gran final, que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami. Ahora, habiendo recorrido los caminos de estas 4 semifinalistas, es momento de evaluar cada selección para jugar al futurólogo y, apoyados en las estadísticas, predecir las selecciones que llegarán a la final.
Vamos con el primer encuentro de semis, Argentina versus Canadá. La selección argentina comenzó con buen pie este torneo, hizo una buena fase de grupos, pero ante Ecuador en los cuartos de final mostró sus carencias con un Messi que aparentemente aún no se ha recuperado de la lesión que sufrió días atrás. Pero eso no queda ahí. Contra la Tri, una selección de mayor rodaje que las de su grupo, no pudo hacer el juego que caracteriza a la escaloneta, y ahora ante la selección canadiense tendrá que recuperar su nivel para resolver el encuentro en los 90 minutos, mientras que la selección de Alphonso Davies buscará revancha después de la derrota que sufrió en el inicio de esta Copa América. El punto alto de esta Canadá pasa por la velocidad que imprimen sus jugadores, algo que podría poner en aprietos la defensa argentina. Pero hablando claro, resulta difícil que la selección albiceleste, aún jugando mal, no pueda superar a una selección que está aprendiendo a jugar. Se vio ante la Vinotinto que pudo liquidar el partido en el primer tiempo, pero no pudo ser por la falta de efectividad de sus jugadores. En cuanto a historial, solo tenemos como registro el primer encuentro en la fase de grupos. Sin embargo, hay un dato que debemos tener en cuenta a favor de Canadá y al que Argentina debería estar atento. La hoja de Maple ha enfrentado a 4 selecciones de Conmebol en este torneo y la única derrota fue justamente contra la vigente campeona. Frente a las demás, planteó buenos partidos y no volvió a perder. ¿Será acaso que los norteamericanos aprendieron de sus errores tras la derrota ante el albiceleste y han ajustado su estrategia? Ya se verá en el campo si Canadá aguanta los 90 y llega a los penales. Aunque aquí tiene todas las de perder. Argentina cuenta ahora mismo tal vez con el mejor jugador o uno de los mejores de este torneo. Hablamos del gran Dibu Martínez, el que siempre ha salvado a la escaloneta en la lotería de penales. Hablando claro, en las probabilidades, según la supercomputadora de Opta, Argentina cuenta con 83% de probabilidades, mientras que Canadá cuenta con 17%. Vamos con la siguiente semifinal de esta Copa América, la selección colombiana versus la celeste. Este será un juego entre candidatos, una final adelantada. Ambas se han enfrentado a esta Brasil y han demostrado personalidad para frenar a la canariña. Ahora, en cuanto a Colombia, está viviendo uno de los mejores momentos de su historia. Lleva 27 partidos sin conocer la derrota y se nota que cada vez se hace más fuerte, haciendo de su físico una fortaleza. No le teme a nadie y en este certamen van por la segunda. Esto gracias al técnico Néstor Lorenzo, que tras una buena gestión está formando un grupo sólido. Además, ha recuperado a James Rodríguez, quien se ha convertido en titular indiscutible, siendo uno de los jugadores más importantes para los cafeteros, mientras que Uruguay, bajo el mando de Marcelo Bielsa, se ha convertido en esa dura selección que siempre fue. Lo ha demostrado en esta Copa América. Solo ha recibido un gol. Contra Brasil ha demostrado lo rocoso, lo físico, lo difícil que es llegar con claridad al arco de Rochet. Ahora, para tener una referencia de lo que puede ser este encuentro, repasemos el último antecedente. Fue por eliminatorias. El resultado terminó con un 2-2. Un choque muy intenso donde a Colombia se le escapó el partido en los minutos finales. Si vamos al historial, es muy parejo, por lo que nos augura un choque muy emocionante. Ahora mismo, junto a la escaloneta, son las mejores selecciones del continente. En cuanto a probabilidades, la selección charrúa llega con más posibilidades. Quizá porque cuenta con un lobo viejo como Marcelo Bielsa. Con la experiencia recogida de tantos años, podrá plantear un partido que podría sorprender a Néstor Lorenzo. La garra charrúa cuenta con un 55% de probabilidades, mientras que Colombia con un 45%. Aunque personalmente pienso que este encuentro tiene pinta de terminar en la tanda de penales. La final de la Copa América 2024 la jugarían los más coperos de este torneo, Argentina versus Uruguay, el clásico del Río de la Plata. Lógicamente según las famosas estadísticas, pero veremos si acaso Canadá podrá cobrar venganza para llegar a la final, hacer historia y dejar en alto a la CONCACAF, o si Colombia podrá imponerse a Uruguay en busca de la segunda. Y eso es todo por el video de hoy. Ahora es tu turno, déjame saber en los comentarios tus predicciones y recuerda que en el emocionante mundo del deporte de la pelotita, la lógica se queda en la banca. Chao.